tenemos vía telefónica la presencia del doctor Sergio Benito Osorio, del Observatorio Ciudadano de Energía. Doctor Osorio, buenos días, qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Buen Hola, día. ¿qué tal? Muy buenos días, Angélica y Manuel. Gracias. Doctor, en términos generales, la estrategia para combatir el robo de combustible, pues hemos escuchado muchos cuestionamientos. A su consideración, ¿ha sido la correcta? ¿Faltó alguna planeación? Bueno, pues llevamos poco más de 20 días, 21 Ajá. días, me parece, desde que el gobierno federal inició esta acción que me parece acertada y muy importante, y que pues la información que tenemos a la mano nos pudiera decir que ha tenido éxito en términos de disminuir de manera considerable el robo de combustible, que las magnitudes que había tomado los últimos meses eran extraordinarias. Creo que poco a poco se ha ido restableciendo el abasto en algunas de las principales ciudades, particularmente aquí en la Ciudad de México, aunque encontramos en el área metropolitana todavía situaciones críticas y también en otras ciudades del centro del país. Así que, digamos, si lo vemos desde ese punto de vista, tendríamos que reconocer no solamente esta acción del gobierno federal, sino yo pondría mucho énfasis en el comportamiento de la población, en la comprensión que al parecer por todas las encuestas que conocemos ha tenido la población consumidora y en general pues toda la población. Aunque también habría que señalar que de seguirse alargando esta situación se están acumulando costos que pueden ser muy importantes para la economía nacional. Hay ya números importantes en lo que hace a la actividad comercial, turística, etcétera. Incluso yo diría para el propio Petróleos Mexicanos, porque digamos, si tomamos como base los costos de transportar un barril de petróleo, pues si se transportara por ferrocarril es 6 veces más caro que utilizar los ductos, y si se utilizan pipas pues cuesta 14 veces más. Entonces evidentemente el mantener esta situación, aparte de que no va a lograr ser plenamente suficiente, pues iba a ir acumulando costos cada vez más altos que van a presionar posteriormente para impedir que se reduzcan como debe de hacerse los precios de las gasolinas. Bien, la compra, por otro lado, de las anunciadas 500 pipas para distribuir combustibles, ¿realmente ayudará a solucionar esta problemática o qué otras herramientas tendría que considerar el gobierno federal para apuntalar su estrategia de combate al robo de combustible? Pues mira, Manuel, creo que el tema de la adquisición de estos vehículos es un tema que se está colocando como emergente hacia el futuro, porque además comprar 500 pipas pues no pueden salir de repente y adquirirlas, no existen directamente en el mercado, se tiene que tener un tiempo de espera importante. Pero el gobierno federal ha ido avanzando en, digamos, el perfeccionamiento del plan, el haber planteado ya que el norte del país, las ciudades afectadas puedan ser suministradas a través justamente de pipas o carrotanques que entren directamente de la frontera, que la refinería de Cadereyta envíe hacia el centro del país y lograr abrir ductos ya, porque se están abriendo ductos para suministrar al centro del país, concretamente a la Ciudad de México. Creo que todo eso va contribuyendo y yo repito, creo que el tema relevante, realmente importante, es el apoyo de la población, Sí. la comprensión de la población, porque ha habido incidentes, por supuesto, Uh-huh. pero hay estudios de opinión pública serios que muestran que hay una aprobación muy importante de la acción del gobierno en contra del robo de combustibles. ¿Y cuál sería el panorama en las entidades o cuál es este panorama en las que no se ha regulado el suministro? Por ejemplo, en la mañana decíamos las entidades Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, y decíamos que en Hidalgo ya se había regularizado. ¿Cuál es el panorama para estos estados? Pues ellos llevan mucho más tiempo que la Ciudad de México con esta carencia, ¿no? Uh-huh. Y
se están acumulando tensiones importantes. Digo yo, todo el ámbito comercial está siendo afectado, se mueve sobre ruedas todo el abastecimiento de productos perecederos, insumos, etcétera, y por supuesto el ánimo de la población también viene cambiando en la medida en que esto no se solucione de manera rápida. Pero insisto, creo que había que enfrentar el robo de combustibles. Creo que en ese sentido la población está haciendo, pues está calificando bien al gobierno que apenas inicia, porque también hay que tener en cuenta esto, es un gobierno que está iniciando, ¿no? Y que poco a poco se va afinando una estrategia que también hay que decirlo con toda claridad. Pareciera que al inicio, al haber tomado esta decisión en los últimos días de diciembre, no se tenían todos los elementos en la mano para poder garantizar que no se diera esta reducción en el suministro de combustibles. Así que en las ciudades, en entidades como Michoacán, Jalisco, Guanajuato, y ha habido días que no ha habido combustible en Toluca, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, como es de Nezahualcóyotl, etcétera, pues evidentemente ha generado también tensiones que, digo yo, se están acumulando, y que en la medida en que se regularice la distribución, pues habrá una salida. Y digo, creo que es muy importante la aprobación, la comprensión de la población en este tema, que ojalá y también la lucha en contra de la impunidad y la delincuencia organizada se traslade a otros ámbitos, ¿no? Claro. Ahora, entre estas estrategias está la anunciada por el SAT. Dijeron que a partir de hoy ampliarán a 24 horas los horarios de operación en la frontera norte para que aumente el cruce de pipas que importen combustible. ¿Cómo observa esta estrategia? ¿Cuál es el panorama en las entidades donde no ha podido regularse el suministro? Todo va encaminado a esto, a la demanda de la regularización, tanto de la población como de los empresarios. Sí, así es. Bueno, pues digo yo, el tema del SAT, que está relacionado básicamente con el registro en frontera, con hacer, digamos, más ágil el proceso de internación del combustible a nuestro país, son cosas que se están afinando, que son parte de ese perfeccionamiento de la estrategia. Pero el SAT además tiene como responsabilidad el ya empezar a mostrar a la opinión pública cuál es el resultado de las investigaciones que seguramente están haciendo, porque el robo de combustible pues tiene una, digamos, ruta financiera que hay que revisar, una ruta de manera fiscal pues que se tiene que investigar, y que tenemos que tener ya resultados de estas investigaciones, porque evidentemente estos recursos enormes que surgen del robo de combustible no se queden los lugareños que se roban unos cuantos litros, sino que es un negocio gigantesco que beneficia a unas cuantas personas y a grupos delincuenciales, ¿no? Muy bien, doctor Sergio Benito Osorio, del Observatorio Ciudadano de Energía. Gracias por esta charla para las audiencias de Radio Educación. Si nos lo permite, lo seguiremos buscando más adelante. Con mucho gusto, Angélica. Buenos días. Hasta Gracias. luego.